Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es lunes, arrancamos la semana. Ha iniciado la primavera, Luis. Sí, Tu finca debe estar muy linda con esas flores que tú has sembrado y esas cosas. bueno, mira, allá había una sequía tremenda, está mejorando, pero eso de lindo viene por ahí, porque Ya. cuando ya la primavera entra en su apogeo, entonces que comienza ya lo que no se ven son las mariposas. Sabes que las mariposas es Yo me acuerdo cuando yo era chico en Santiago, sobre todo por ese festival de mariposas, de Sí, colores que tú veías, es una cosa bella, pero tú sabes, tú sabes la razón de la extinción de esa, las mariposas, ¿no? o por las fumigaciones aéreas, Sí, las fumigaciones aéreas que han acabado Con todo, afectado sensiblemente el medio ambiente, Sí, señor. y ya tú no ves esas cosas. Había mariposas que tú le veías letras y cosas, una cosa Sí, bellísima. bueno, nosotros cazábamos mariposas. Sí, pero no, tú ya es una especie de extinción prácticamente, porque tú las ves esporádicamente, alguna cosita, pero antes eran por Pero montones. muchas mariposas y muy coloridas. Muy coloridas. Y lo que hacía hermoso aquello. Claro. La orilla del río que nosotros Pero, cogíamos para allá. oye, en esos campos, esas llanuras que tú veías, era una cosa bellísima, pero todo eso se acabó porque realmente la destrucción del hombre, Sí, señor. que El hombre destruye todo. y tanto que se autodestruye, Así termina es. destruyéndose a sí mismo. Porque esas fumigaciones aéreas, yo no sé a quién se le ocurrió esa barbaridad, y que para ganar, bueno, en grandes extensiones de sembradíos, la única forma de hacerlo es así, pero es una barbaridad, porque tú Terrible. matas todo, los pajaritos, todo, por ahí no queda nada. Así Entonces, todas las especies, por eso es que se ha roto el equilibrio de la naturaleza. es. Que habían, ya que hablamos de ese tema, algunas especies que unas subsisten con las dos otras. No solamente que el pez grande se come el chiquito, sino por eso no hay... una cooperación en la naturaleza. Exacto, y entonces, bueno, hay que se alimentan algunas especies que se alimentan de las ratas se alimentan de otras, hacen daño aquí, pero entonces hay otra especie que acaba con esta, y entonces se controla, controlan a las otras. Pero entonces cuando hay extinción de una en particular, entonces tú ves que hay ya una ruptura del equilibrio, entonces se convierte en una plaga, viene la plaga. Sí. Y eso ocurre con todo, hasta con las hormigas, con todo. Y la gente no sabe el daño que se ha hecho a sí mismo, porque eso ha descompuesto por completo el campo, especialmente el campo. Ha afectado el medio ambiente en sentido general. Y la salud del hombre, la calidad de vida se ha desmejorado por todas estas cosas. Sí. Bueno, no sabíamos que nos íbamos a meter en ese tema, pero bueno, como esto lo hacemos en vivo totalmente, la agenda la preparamos sobre el camino, Bueno, y sobre todo la marcha. Estamos esperando un invitado que esperamos que llegue. Sí, el doctor Marino Elsevier nos dijo que nos veíamos a la UNI. Abogado de los tribunales de la República. Sí, porque yo tengo un tema con él pendiente, interesante. Me encontré con él en un parador hace unas semanas y hablamos. Yo tenía la creencia, Danilo, ni tú ni yo somos abogados, aunque nos metemos en muchísimos temas, a veces opinar de lo que no sabemos, pero generalmente nos Tratamos de edificarnos. Tratamos de edificarnos con los que saben. Entonces, bueno, teníamos hasta que yo me encontré con Marino Elsevier, la creencia de que, y ahora que hablamos de, por ejemplo, de reforma a la Constitución, Sí, y que alguna gente sigue insistiendo. Que alguna gente insistiendo con el tema, pero que otro, esta mañana voy al magistrado Subero, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, decir que eso en este momento sería ruidoso e innecesario por muchísimas cosas. Obviamente. Entonces, además de que él dice que hay algunos puntos ahí que él no solamente no está de acuerdo, sino que si se aprobaren serían entes de confrontación. Entonces, ¿para qué meterse el presidente en esas cosas, en esos líos? Así es. Entonces, bueno, el asunto es que se ha dicho
que la reforma constitucional, ha dicho el gobierno, nada más es para establecer lo atinente a la independencia del Ministerio Público. Que está consagrada la autonomía en la misma Constitución. Sí, que ya de por sí se le ha dicho, lo ha dicho el presidente Fernández, lo han dicho otros juristas, que eso está establecido en la ley, que eso claro. Que no hay necesidad de que con leyes adjetivas se pueden mejorar. Claro, que no hay necesidad de reformar la Constitución para eso. Bueno, pero el presidente ha empeñado su palabra en que el tema de la atinente a la elección presidencial, elección o reelección presidencial, que eso no se va a incluir. ¿Qué pasa? Que el presidente tiene un liderazgo sobre el país, sobre otras instancias que no son propias del Ejecutivo, ciertamente, pero no es legislador. No. Entonces, los legisladores constituidos en asamblea, convertidos en asamblea, que es la junta de las dos cámaras, la asamblea constituyente. La asamblea constituyente, entonces, es la que conoce la reforma de la Constitución. Y teníamos la idea, y he oído a otros, incluso abogados, decir que la asamblea, cuando está constituida, ya es soberana. Eso es lo que se sostiene. Y que sus miembros tienen eso es lo que de ordinario se sostiene. De ordinario, tantas facultades tan amplias como para introducir cualquier otro tema. Sí, reformar agendas, darse agendas. Exacto. Entonces, sobre esa base, sería un verdadero riesgo someter una reforma constitucional para tales o cuales puntos muy específicos y que entonces a algún legislador se le ocurriera meter de contrabando o por debajo, sacar de abajo de la manga de la camisa, sacar una determinada ficha que tuviera que ver con, por ejemplo, con la modificación a la parte que tiene que ver con la reelección presidencial. Porque algunos han sospechado que se pudieran producir algunos tipos de acuerdos, ya no de aposento, quizás de otras salas, para modificar el aspecto aquel de la Constitución que establece, el que tiene el transitorio que impide a Danilo Medina ser presidente. Ya sabemos que se han producido muchos debates sobre ese tema y los defensores que tienen pro Danilo decían, bueno, pero que es un derecho que él tiene, que no se le puede quitar a que se establezca una cosa para una sola persona. No, lo que pasa es que el asunto no es como aparece ahora, sino como aparecía antes. Antes estaba prohibida la reelección para Danilo, había un impedimento a Danilo Medina. Y entonces eso se prohibió, eso se modificó para permitir... Para permitir que él tuviera posibilidad de nuevo periodo. Y entonces, para que él, que estaba impedido, tuviera posibilidad. Entonces, ahí no se alegó de que no, que entonces se va a beneficiar uno que no va a beneficiar a los otros. Y entonces, cuando hay un impedimento, no se alegó eso aquella vez, sino vamos a modificarla, le permitimos, y aunque, claro, en ese momento convenía, porque lo que se quería era que se quitara el impedimento que había en aquella oportunidad, entonces, bueno, se puso un transitorio y se modificó. Sí, está bien, lo vamos a permitir, pero condicionado, vamos a ponerle un transitorio, que entonces él jamás puede participar, él no puede volver. Y entonces, después cuando el tiempo pasó y ya venía el otro periodo presidencial, que había que celebrar unas elecciones, el asunto... El hombre estaba entusiasmado y quería seguir. Siguió el entusiasmo, sobre todo los que tenían el poder. Entendían que desde el poder todo se podía y era posible. Y quisieron el bateo y corrido. Y entonces modificar la Constitución de nuevo. Y bueno, y eso no se pudo. Eso no se pudo. Sí, eso se militarizó el Congreso, se hizo... se preparó y el actual secretario... Y lo iban a hacer. Sí, el actual secretario general del PLD
que era el hombre encargado de someter esa agenda, durmió en el Congreso esa noche. Claro, durmió en el Congreso, que estaba militarizado y policializado. Sí, sí. Estaba lleno, cogido por todas partes. El Congreso, una barbaridad. Eso no se había hecho nunca. Nunca había ocurrido una vulneración. Un despropósito inédito en la historia republicana. Claro, claro. Eso fue una cosa tremenda. Y bueno, se hizo. Pero entonces recordemos la famosa... Porque no habían los votos suficientes, pero como aquí hay mucha gente que se presta a cualquier tipo de vagabundería, se traiciona a los familiares, a los amigos presidentes, a los partidos, a los principios, se traiciona cualquier cosa cuando hay unos cuartos de por medio. Claro que no se consigue con todo el mundo, no todo el mundo se maneja así, pero aparecen siempre los genuflexos. Parece algunos que otros. Es uno que otro, y entonces, y en ese tenor, generalmente aparecen los votos, votos comprados, pero aparecen quienes se doblen o dobleguen y se prestan para cualquier cosa. Así pero es. Entonces allí ya el asunto estaba a tiro allí, pero como el juego no se acaba hasta que no se cante al último, a la 27. Entonces se produjo la llamada de Pompeo, secretario de Estado norteamericano, que le dijo una advertencia, como gran potencia, porque en otro sentido dirían algunos nacionalistas, bueno, pero ¿y qué tiene que ver Pompeo? Ni con lo primero ni con lo último, sino si este es un país soberano. Sí, es verdad, esto es soberano, pero esto es así. Así es. Y esa llamada del imperio, que muchas veces resulta imprudente o para malas cosas, en esta oportunidad, los que, a pesar de ser institucionalistas, los que somos institucionalistas, entendíamos que justamente lo que estaba en juego era la institucionalidad, la tranquilidad del país, la pervivencia de la democracia. Entonces no tenía uno más que celebrar esa llamada porque no había otra cosa, no había otro recurso. Así es. Esa llamada ese fue el mal menor. Dentro de todos los males. ¿Usted entiende? Sí. Porque entonces, a pesar de que la llamada era ¿cómo diríamos? Hería la soberanía nacional. Pero era para defender la institucionalidad propia. O sea, ahí servía de ayuda. Mira, como todo ya se estaba descomponiendo, y tú lo señalas, al estar en la área del Congreso militar y policialmente ocupada, lo que era también una vulneración enorme a la institucionalidad ocupada de la República. Externa e internamente. Claro, claro. Porque recordemos que en la azotea del Congreso, en el techo del Congreso, habían instalados unos equipos electrónicos donde se captaba, se tenían intervenidos los teléfonos de... Eso te iba a decir, la privacidad de la llamada de los legisladores no existía. No existía. Entonces ya se estaban vulnerando. Se estaban vulnerando allí aspectos institucionales fundamentales que un poder... Señores, pero por menos que eso renunció el presidente norteamericano, claro. Realmente porque le intervinieron los teléfonos a un partido político de oposición. Y eso tuvo el presidente Nixon que renunciar. Sí. Entonces, pero en una gran nación como Estados Unidos, sin embargo aquí uno dice, bueno, que cualquier cosa se puede. Cualquier cosa se puede hasta un punto. Llega un día en que la tortilla se voltea y comienza a dorarse del otro lado. Así es. Entonces, sencillamente. Pero, bueno, el invitado, sobre eso... Todavía lo estamos esperando. A eso era que nos íbamos a referir, es el doctor Marino Alceví. Sí, un prestigioso abogado. El prestigioso abogado de los tribunales del país. Nos encontramos hace días y tocamos el tema de la posibilidad de reforma a la Constitución. Entonces, él es lo que plantea que no es verdad que cuando la Asamblea esté reunida tiene tantos poderes y tan amplios como para poder introducir algunos temas que no estén en agenda. Según en la agenda previa que se le ha sido establecida, es a la que deben apegarse. Claro, que se convoca
para una cosa Y a eso deben apegar. y con una agenda, y sobre eso deben trabajar y que no pueden introducir. Yo tengo todavía la curiosidad y quiero que me desmenuce eso para el aprendizaje personal y compartir ese aprendizaje con el público. A pesar de eso, Luis... Porque Danilo, yo he oído a algunos juristas decir claramente... No va de uno muchísimo. Entonces, justamente hay unos temores en esa dirección. Pero resulta que el doctor Elseví, que es el invitado, me dijo que iba a estar a las 1:15, no ha llegado. Esperemos que llegue. Mientras tanto, nosotros vamos a teorizar un poco aquí, en lo que se averigua. Pero tú empezaste con un comentario del presidente de la Suprema, que es cierto, Sí. que una agenda de reforma constitucional le introduce muchos elementos de intranquilidad, de presión, de debate, y no están los tiempos para eso. Claro. Y yo creo que ya se están desatando algunos temas preocupantes. Claro, yo escribí sobre ese tema, como han dicho otros. ¿Cuál es la necesidad? A menos que tú no quisieras distraer la atención para evitar o bajar la atención sobre algunos temas, por ejemplo, la inflación, la gasolina, los altos precios, que son inducidos automáticamente por asuntos externos. No es culpa del gobierno, como a veces algunos sectores de la oposición le quieren atribuir. Que esto no lo aguanta nadie. Bueno, pero espérese. Esto no lo aguanta mucha gente, pero el tema está en que quién provocó eso. Entonces a veces señalamos al culpable equivocado. Sí. Y a los gobiernos siempre se le pegan. Como se usa, hay fuetazos que nos vienen de fuera. Claro. Que lo más que hay que aguantarlo. Claro. Y a los gobiernos se le pegan cualquier fao. Se le pegan muchas cosas. Me dice el director que subamos. Vamos a ver si El invitado acaba de llegar. si acaba de llegar el invitado o es razón técnica, pero vamos arriba. Y no se apure. Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. Y yo dije, pero así se cría peces, pues yo puedo hacerlo. Los pocos que yo he tenido los puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me trasladé aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Promipyme. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Las cosas se están poniendo en regla. Y está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero.
Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Bien, damos la bienvenida formal a nuestro querido invitado del día de hoy, el doctor Marino Elcevit. Prestigioso y distinguido abogado de los tribunales de la República. Así es, con él debemos pasar revista a algunos temas de carácter institucional en el orden jurídico, para edificación, para fines didácticos, diríamos, de nuestro auditorio. Le contaba, ya fuera, antes de llegar el doctor, me encontré con él en días pasados y bueno, el tema vino a propósito de las publicaciones sobre una posible reforma o sobre el intento de reforma, que parece que eso no va a pasar de intento por muchísimas razones. Y había la creencia nosotros, que no somos abogados, sino que muchas veces, producto de la orientación de nuestros amigos, nos metemos temas varios. En esos temas nos metemos a veces, ¿verdad? Sin haberlo cursado en la universidad, pero los que salieron de la universidad a veces ponen a uno con parón y le enseñan le enseñan parte de esos aprendizajes. Bueno, había hasta ahora, o hay la creencia muy acentuada, de que para una reforma constitucional, cuando la Asamblea ya está constituida, las dos cámaras reunidas en Asamblea, y se embarcan en una reforma constitucional, la Asamblea tiene facultades tan amplias como para tener la soberanía y poder modificar o introducir los temas que a alguno de los miembros se le ocurriera y que el Pleno pudiera aprobar. Y de ahí se han despertado algunos temores, o algunos no, muchos temores acentuados, en el sentido de que algunos desorejados pudieran introducir algunos temas ruidosos. Por ejemplo, que tuvieran que ver con la eliminación de bueno, ese se ha dicho que es intención política, pero no, el asunto de ¿cómo es que se llama? El impedimento que tiene, el transitorio que tiene la Constitución y que impide al presidente Danilo Medina reelegirse o volver a ser presidente. Porque claro, fue presidente en un momento, le condicionaron y le pusieron la alfombra para que pudiera hacerlo cuando no podía hacerlo. Y entonces, que alguna gente decía, bueno, alegaba, algunos de sus seguidores alegaba, sus defensores jurídicos del momento, cuando se quería volver a tocar el tema de la reelección, que por qué quitarle el beneficio a una persona, si se supone que era, bueno, pues lo que pasa fue que le dieron el beneficio a una persona cuando se lo quitaron a los de los demás, en el momento en que estaba impedido. Entonces, la pregunta finalmente es, doctor Elcevit, ¿se puede o no puede la Asamblea, dentro de la soberanía que tiene, modificar la agenda, introducir temas, que algunos dirían algún tema de contrabando y modificar la agenda, o la Asamblea solamente podría
embarcarse en los temas ya establecidos en agenda y que han sido objeto de la convocatoria. Muy buenas Bienvenido, tardes. doctor. Muchísimas gracias por la invitación y la conversación parece que la hemos hecho extensiva para este momento oportuno y en presencia de un gran amigo también. Sí. Evidentemente que el artículo 270 de la Constitución que traigo conmigo establece que la convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora conoce específicamente de la reforma en los artículos de la Constitución sobre la cual versará. ¿Qué significa esto? Que la reforma constitucional nuestra está condicionada a que, como ha hecho el presidente Abinader, decir cuáles son los artículos de la Constitución que quiere transformar. Y sobre ese artículo o artículos versa la reunión de la Asamblea Revisora, la convocación a la Asamblea Nacional Revisora que establece el artículo 270. Ahora, vamos al plano teórico. Resulta ser que la Constitución nuestra, de acuerdo al profesor Maurice Duverger, la Constitución nuestra es semirrígida. ¿Por qué? Porque para ser transformada, justamente, tiene que ser sobre la base de que se indique cuáles artículos de la Constitución serán transformados. En ese sentido, no hay una interpretación extensiva sobre la base de que si se reúne la Asamblea Revisora, entonces después que estén reunidos todos los congresistas, puede ser cambios inusuales o no previstos en la ley de convocatoria, que es a lo que se tiene que regir la Asamblea Revisora. O sea, no podría cambiar la agenda. No, eso, vamos al tema. Cuando usted va a una asamblea... Y si hay precedentes también. Exacto. Usted va a una asamblea que le convocan en el aspecto civil de la compañía que usted pertenece y a usted lo citan con una agenda. Fíjese que debajo ponen siempre y cualquier otro punto de interés de los asociados. En la Asamblea Revisora no hay cualquier otro punto de interés. O sea, no hay tema libre. No hay tema libre. Oh. Nosotros que hemos sido, lo que fuimos, por ejemplo, miembros de la Acción Católica, Juventud Acción Católica, cuando estábamos alrededor de nuestras parroquias, que trabajábamos allí en acción social, recordamos siempre que el último punto era tema libre. Y ese tema libre cualquiera trataba cualquier dificultad. Yo, por ejemplo, que en algún momento fui miembro de un consejo directivo, bueno, se va con una agenda, pero los miembros tienen la facultad, la potestad de poder introducir... Tienen iniciativa. Iniciativa. Pueden introducir otros temas. Por eso te quiero leer la parte infine del artículo 270 de nuestra Constitución vigente, que era también el mismo modus operandi de nuestra Constitución desde los inicios de la República. Recuerdo cuando daba clase en mi profesor Augusto Sánchez Sanyei, a quien heredé después porque di 10 años clase de Derecho Constitucional, y nos decía en forma enfática ese ejemplo que te estoy dando. No es lo mismo una reunión de una asamblea comercial en donde hay diferentes intereses particulares que los intereses de la nación, en donde están regidos por la ley mutatis mutandis y además de interpretación estricta. Fíjate que dice el artículo 200. No de libre interpretación, no, sino estricta. La Constitución de la República es de interpretación estricta y no está supuestos, no está a hacer exégesis fuera de lo que el sentido real de la ley establece. Dice, convocatoria Asamblea Nacional Revisora.
La necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria, que es lo que quiere ahora conseguir el presidente Abinader cuando ha promovido esta ley de buscar en ambas cámaras que aprueben la convocatoria a la Asamblea Revisora. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, contendrá el objeto de la reforma e indicará él o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. Es decir, que es de interpretación estricta. Usted no puede salir, no, pero hay que quitar el 15º de la Constitución actual que impide al presidente Danilo Medina Sánchez ser candidato. No lo permite la Constitución. Tiene que decirlo en la ley de convocatoria. Por tanto, no hay una interpretación extensiva para que los asambleístas reunidos en asamblea revisora, los congresistas, puedan salirse de la agenda que la ley los ha convocado con el objeto mismo de esa discusión. Doctor, y si aquí, acostumbrado en este paisito especial, a verse los individuos que a pesar de saber lo que dice la ley, quieren salirse de ella y salirse con las suyas, sí, e introducir cualquier tropelía y la aprueban. Sí. Y la aprueban. Sí, sí, sí. Entonces, hay precedentes. Incluso la rendición de cuentas se supone que es para una cosa, para rendir cuentas. Y la tradición es que se utiliza como escenario político para el presidente de turno. Cuenta para propuestas. Más que rendir cuentas, hacer propuestas, sí, o proyectar cosas e inclusive utilizarla como tribuna política. Lo que pasa es que los presidentes llevan su rendición de cuentas y aprovechan ese discurso para entonces exponer a la nación que van, la llevan escrita, la depositan, pero hacen un discurso de resumen donde hacen, diríamos, un resumen de lo que ellos hicieron y lo que pretenden hacer el año siguiente. Porque lo que depositan es lo que... Lo que deposita es la rendición de cuentas. Que lo obliga por ley. Por ley. Sí, y hay que hacer un descargo. Sí, sí. Cada vez que concurre al Lo Congreso. Que hacen es aprovechar el momento del escenario para sacarle perfil político. Hay un aspecto que es, como bien ustedes manejan, el conchoprimismo nuestro. Sí. Lo que siempre ha ocurrido y las, diríamos, argucias políticas de ciertos grupos. Pero ahora tiene una gran dificultad. Resulta que si eso se produjera, si eso se produce, ¿qué puede le queda a todo ciudadano? La instancia constitucional, la correcta aplicación de la Constitución y la ley, la instancia del Tribunal Constitucional. Perfecto. Le queda a todo ciudadano interesado el Tribunal Constitucional. De manera, porque si aprueban una agenda. Un desaguisado fuera de lo que dice la ley de convocatoria, entonces estaríamos frente al Tribunal Constitucional para que decida si fue válido o no la aprobación y si el alcance de la reforma estaba contenido en la ley de convocatoria a que fue sometida en el Congreso de la Nación, ahora, en la Asamblea Nacional. Doctor, hay una cosa, permíteme, Danilo, antes de, para seguir el hilo ahí mismo, exactamente, porque yo escribí sobre el tema de los aportes del Tribunal Constitucional, la creación del Tribunal Constitucional en la columna reciente del sábado, y la mandé a grupos y amigos, como yo hago siempre. Justamente recordaba las correcciones, las cosas que ha hecho el Tribunal Constitucional de muchos de esos desaguisados. Y a propósito de esos aportes, uno llega a la conclusión y a la exclamación de ¡ay, si no tuviéramos el Tribunal Constitucional! Lo cual tira por la borda la preocupación aquella que tenía el magistrado Subero, que por cierto esta mañana estaba en la televisión, que decía que
iba a producir un choque de trenes y felizmente eso no ha ocurrido, sino que ha sido una instancia que ha venido allí para garantizar, celosamente vigilar sobre la correcta aplicación de la Constitución y de la ley. Lo que pasa es lo siguiente, aquí habría que manejar otra exégesis que pudiera presentarse en el Tribunal Constitucional. Podrían decir los que han logrado burlar la ley de convocatoria. Bueno, pero el Tribunal Constitucional no puede cuestionar su propia Constitución. Y ahí entonces habría que llevar a cabo una defensa un poco más procesalista y dentro de los límites del artículo 270 que te acabo de leer. ¿Por qué? Porque una cosa es cuestionar el texto de la Constitución y otra cosa es cuestionar el procedimiento para obtener un texto constitucional, que son dos cosas distintas, totalmente diferenciadas. No es lo mismo que la Constitución de la República diga, por ejemplo, que ya los miembros del Consejo de la Magistratura serían los que evalúan a sus propios jueces y no en un juicio político en el Senado, que se haga un desaguisado, se hagan otros... Así es que está, eso que usted plantea, así es que está ahora. Son los jueces del Consejo de la Magistratura, ¿son los que se pueden juzgar a sí mismos? No, no se pueden juzgar a sí mismos, porque sería una retranca. Claro. Además, nadie puede ser juez de su propia causa. Y entonces, lo juzga políticamente el Senado. Digo, un juicio político. Ante el Senado. Como le pasó a los miembros de la Cámara de Cuentas, no sé si tú recuerdas. Ellos no podían juzgarse a sí mismos. No, pues claro, nadie puede juzgarse a sí mismo. Eso es ni legislar a favor de sí mismo, como se estila muchas veces. Es axiomático. Lo que pasa es que aquí hay gente que son muy creativos. Claro. Y son capaces de cualquier cosa. Especialistas en travesuras. Sin embargo. En travesuras institucionales. Es importante destacar que cuando una ley tiene un defecto de forma, o cuando se abusa de la forma para ampliar derechos en la consecución de nuevos criterios, de nuevas legislaciones o nuevas propuestas institucionales, si no se hace conforme a la ley, está viciado. Porque si la Constitución, como te he dicho, no puede ser transformada de manera, diríamos, absoluta, en términos de decir, bueno, vamos a cambiar la Constitución y vamos a convocar a la Asamblea y vamos a quitar todos estos artículos. No, usted tiene que decir cuáles son los artículos, sobre qué base y cuál es el fundamento institucional, sobre cuáles criterios usted está cambiando eso y discutirse en los representantes de todos nosotros, que son los miembros del Congreso reunidos en Asamblea Revisora. Doctor, vamos con su anuencia a hacer la última pausa. Volvemos porque nos quedan temas. Sí. Vamos, director. Soy Yulisa de la Cruz, soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá, pero yo no tenía dinero. Me hablaron de Banca Solidaria Promipyme. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a Promipyme. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios, y luego a Promipyme y al presidente de la República. Me siento agradecida. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, sí. Arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Sí. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba. Busca tu motivación, que caramba. Hazlo todo con pasión, que caramba. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bueno, el tema de los procesos judiciales, los muchos ruidos que ha habido en esa dirección, el clamor popular que incluso hasta se manifestó electoralmente a través de las urnas por un cese de la impunidad, el fin de la impunidad y sanción a la corrupción. Ese es un tema interesante. Vamos a caer casi inmediatamente en el tema, pero me queda una partecita suelta todavía, doctor, que es su opinión sobre la convocatoria o la sugerencia que ha hecho el Ejecutivo de reforma a la Constitución para introducir el tema de la independencia del Ministerio Público. Es el momentum. Es el momento, es correcto, es oportuno, es prudente meternos, que el presidente se embarque en ese lío en este momento, teniendo tantos temas fundamentales. Con el Ministerio Público está consagrada la autonomía y eso es suficiente. Bueno, yo creo que el presidente ha sido mal orientado. Yo te tengo aquí la ley orgánica del Consejo Superior del Ministerio Público, la 30 del 2011. La ley 133 del 11, la ley orgánica del Ministerio Público y su reglamento disciplinario. La ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, la 137-11. Y la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, la 138-11. Si usted coge esas leyes orgánicas, puede hacer las transformaciones que el presidente quiere. ¿Por qué hay que ir a la sin reformar la Constitución? Además, es que yo no creo. Además, las leyes pendientes, inclusive, que todavía mandatorias de la Constitución con la reforma, no se han dado. Ni los reglamentos tampoco. Casi 80 leyes. Todo eso está pendiente. La ley de referéndum, por ejemplo. Cuando se hagan todas esas cosas, no habría necesidad de... Claro, pero si querían transformar, aquí están los instrumentos, y son leyes orgánicas. ¿Usted quiere que cambie el Consejo Nacional de la Magistratura? Cámbialo aquí. No tiene que ir a la Suprema. Claro. No tiene que ir a la Constitución de la República. ¿Usted quiere alguna transformación con respecto al procedimiento de los tribunales? Vaya a la ley directa. O sea, hay transformaciones, por ejemplo, del Ministerio Público. Yo creo que el Consejo, por ejemplo, del Ministerio Público es un concepto anacrónico, totalmente divorciado de la realidad dominicana. ¿Por qué?
Por una razón muy sencilla. Nosotros vivimos imitando legislaciones extranjeras, traímos la legislación española, que tiene regiones. Nosotros, aquí no hay catalanes, aquí no hay vascos, aquí no hay... regiones autónomas. Regiones autónomas, ¿me entiendes? Entonces, esa ley responde a esas realidades españolas. Desde que usted le da aquí a un muchacho joven, de estos que está ejerciendo ahora mismo en el Ministerio Público, la categoría de ser a igual que el Procurador General de la República en un consejo, usted está, quieras o no, contrariando la idea de jerarquía dentro del Ministerio Público. Claro. Pero peor aún, usted está dándole a ese funcionario, a esa persona, a ese gran ser humano, la posibilidad de dirigir todos los jueces o todos los fiscales de su, de su jerarquía y estar por encima de ellos. Igual que en los jueces, también existe esa misma categoría. Desde que usted coge un juez de paz y le dice, usted es jefe de todos los jueces de paz del país, ese juez de paz se siente un juez de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Y entonces llama y busca un talentoso que lo pone a llamar y a dar órdenes y a indicar fallos convenientes, como en la tiranía de Trujillo, a través de ciertas oficinas que llamaban por teléfono. Como en la época del presidente Balaguer, que nos quejábamos de los militares que eran jueces y le daban su llamadita, mire, no me suelta fulano. Y pasamos por la vergüenza, no sé si ustedes recuerdan, quizá esta generación... Varios fiscales que eran coroneles. No, pero eso no es vergüenza, porque un coronel abogado está ejerciendo su profesión, lo único que está fuera de servicio está allí, es un abogado. Pero pasamos por la vergüenza, por ejemplo, de una famosa granada que se le ponía siempre a los mismos que iban a... Periquita. Que iban presos hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia y Ruiz Tejada los mandó a la porra. Y le dijo, no, y lo declaró ilegal por violar los artículos 32 y siguientes del Código de Instrucción Criminal en aquel entonces. Es decir, hay límites que tienen que ser observados dentro de lo que es la exégesis de la ley, pero también hay límites. ¿Para qué usted va a ir a la Suprema a reformar la Constitución para apoyarse en una ley que posteriormente usted va a edificar o va a discutir en el propio Congreso? Eso no tiene sentido, eso es un contrasentido. Usted me va a transformar mi Constitución para que después yo por ley diga qué voy a hacer con el Ministerio Público. Pero tenemos un Ministerio Público totalmente autónomo, que tiene sus propios fondos, que tiene una escuela del Ministerio Público, que tiene sus propios fondos, que tiene jerarquías, que incluso... Que tiene jerarquías, doctor, que incluso a veces no se respetan, porque hay ahora mismo en el Ministerio Público, yo hablaba el día pasado con un procurador de corte que me decía que cualquier fiscalito, y el fiscalito eso es al que le corresponda, que cualquier fiscalito del interior del país se rige en un procónsul y entonces sencillamente ni siquiera respeta las jerarquías, por ejemplo, de un procurador de corte. Claro. Y sencillamente están manejando el Ministerio Público en verbigracia en Montecristi. En Montecristi hay situaciones que a mí me han denunciado incluso en el tema penal y el tema del inmobiliario, el tema de la tierra. Es para que, por ejemplo, la fiscal de Montecristi venían a buscarle, traerla esposada en función de, y digo ese término porque es realmente lo menos que corresponde a una persona que esté desconociendo la ley. ¿Sabe por qué pasa eso? Por el tema de la discrecionalidad y el tema de que los ministerios públicos tienen en este momento absoluta dirección de la acción pública. Por tanto, tienen el monopolio de la acción pública y no tienen límites, porque hemos perdido... No respetan ni siquiera el régimen de habeas corpus, lo hemos perdido. No respetan ni siquiera a sus superiores dentro de sus iguales, o sea, dentro de su sector. Va un procurador de corte al interior. Y no le hacen caso. Y no le hacen caso. Imagínate. No le hacen caso. Eso es grave. Y eso es gravísimo. Eso es grave. Yo tengo casos, oye, cosas que conozco en Atillo, Palma,
gente que se erige o gente que quema una comunidad y con ese asunto de la titulación, por ejemplo, tienen títulos, tienen cartas constancias de cosas en el aire que no tienen la tierra, entonces están buscando la tierra para ponérsela a esos títulos y están sacando gente de sus propiedades. Una cosa increíble, increíble. Y entonces, y se presta, por ejemplo, el abogado del Estado en Santiago Lo que pasa es que a decir cosas. ahí tú estás diciendo algo que es muy viejo. Son las mesuras de gabinete. Es decir, un tipo que tiene un título se queda en una esquina y dice, esto es lo mío. Yo voy a Entonces, buscar... con la posesión, el título... Perdón, gente que no tiene la posesión. No. Nada más tiene el título. Y sale a buscar la tierra. Y sale a buscar un pedazo de tierra, te quita del medio. Exacto. Y entonces se inicia ahí un litigio sobre terreno registrado. Pero eso es muy viejo. Esos son mesuras de gabinete que la hacen algunos agrimensores en su propio despacho, sin ir y comprobar cuáles son los vecinos. Pero están cometiendo tropelías bueno, por ejemplo, el abogado del Estado de Santiago, que representa toda la zona norte, todo eso por allá hasta la frontera. Decir, por ejemplo, que que lo que vale es el título, los títulos de, ¿cómo es que se llama esto? Los títulos de la autoridad inmobiliaria, pero que los títulos del Instituto Agrario, que eso no vale, que eso no es definitivo, que eso no... O sea, tú estás invalidando, eso es para que se movilice el director del Instituto Agrario. Y no sé si hay un gabinete... Oye, la oficina de titulación. Oye, también... Los presidentes en los últimos años han dado a toda esa gente que tenía la posesión lícita y de manera incontrovertible el certificado de título del trabajo que han hecho en esa tierra. Entonces le están haciendo un tollo. Yo voy en estos días a escribir al presidente porque le van a dañar el juego, a tollarle toda la cosa, porque están invalidando decisiones del Ejecutivo y decisiones del Instituto Agrario, que es una institución pública. Entonces ¿dónde está el orden jurídico? No, y la seguridad. La seguridad jurídica, ¿dónde está? Sí. Ahí está. Ahora mismo, el derecho de propiedad, contenido en los artículos 50 y 51 de nuestra Constitución, está sumamente, diríamos, sometido a un verdadero cuestionamiento. Y yo diría que a un sismógrafo constitucional. ¿Por qué? Porque la gente quiere aprovecharse de la conversión de la nueva ley para invalidar derechos adquiridos por gente que tenía su título y que en su momento ha tenido la posesión de forma regular y no tiene dudas de que ese es su vecino de hace 30, 40 años. Entonces usted no puede, por el surgimiento de una ley nueva, decirle a una persona que tiene la posesión y un título mediante un decreto después de un saneamiento, que porque vino una ley nueva, imitando una ley española, ahora es por matrícula y que allá usted no tiene ese derecho. Eso no es más que una sinrazón y una violación a los derechos adquiridos en contra de las personas que ya han tenido esa tierra y que son propietarias legítimas de la misma. ¿Se han llevado algunos temas de esos, doctora, al Tribunal Constitucional? Porque tengo entendido que ya con el régimen de inquilinato y esas cosas, ya hay decisiones del Tribunal Constitucional, tanto con un decreto ahí como con la ley 43 de 17 o 7, algo así, que realmente le garantiza los derechos al dueño del inmueble, porque no podía a los inquilinos morosos que duraban 10 años sin pagar. Como dueño de casa. El dueño de casa, los dueños eran ellos y no querían. Y peor aún, es bueno que la gente sepa que el que construye en tierra ajena es del dueño, porque usted no tiene nada. Claro. Y el que paga mal paga 2 veces. Si usted compró una parte diciéndole que eso era de otro y usted no fue al registrador de título y le dice, mire, yo quiero comprar esto, y su notario, que está en la obligación de llevar una certificación y expedir de quién es eso, usted está vendiendo mal. Doctor, que no se nos olvide que amenazamos ahorita con tocar el tema
los procesos que están ahora, muchos de ellos bastante ruidosos. Ajá. Y no teme, doctor, que en muchos casos al mismo tiempo, a pesar de que eran tantos que no se podía perder tiempo, pero vemos que los procesos se han ido alargando, que se han masificado, se han agregado nuevos elementos y bueno, tenemos mucha gente, de todo un poco, y tenemos mucha gente presa y el tiempo dice que nos acabó. Vamos a dar un par de minutos ahí, directorio, póngaselo a la cuenta ahí. Yo pienso que hay una diversidad de procesos, pero fundamentalmente el Ministerio Público luce muy concentrado y los casos muy disgregados. Muchos casos. En pocas manos. En pocas manos. Tienen que volver a respetar las jurisdicciones. Claro. Y que los fiscales de cada jurisdicción hay mucha concentración en tres gente, como que el Ministerio Público son 3 personas. Así no se puede. Además, humanamente esos muchachos no pueden. Claro. Se van a enfermar. Se van a enfermar y se van a morir. O morir. Y entonces los casos se van a quedar en el aire. No, y seguirán otros. Seguirán otros. Si los seguirán con otros tanta siempre. Gente, pero con el Estado sigue. Es claro, el Estado sigue y debe seguir. Y con tanta gente capacitada allí, muchas de las cuales le han pasado por encima. Un vendaval, y entonces han traído, por ejemplo, fiscales que han traído de allá abajo y lo han metido a procuradores, lo han subido allá arriba, pasándole por encima a procuradores de corte, veteranos que están allí. Claro. Que yo sepa, no han subido a ninguno de las cortes. Lo han subido por encima. Fiscales, compañeros de determinados magistrados. Grupos. Pero eso hay un grupismo. Eso es lo que pasa. Otra vez. Que hay lo que se llama la concentración, pero fundamentalmente el monopolio de la acción pública es lo que ha creado este gran problema. Por eso es que yo he tenido mis temores, como alguna gente, otros más, no estoy solo en eso. Ay, cuidado con lo del Ministerio Público Independiente. Que sea tan independiente que no podamos, tengamos un procónsul después que no se pueda con él. Es muy difícil. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, doctor, gracias por esta conversación bastante didáctica. Y ya usted sabe el camino. Gracias a ustedes. Que no se nos pierda. Por favor, estaré siempre contigo y con usted, con mucho cariño como siempre. Gracias, doctor, muy amable. Vamos a repetir esta conversación a las 12 de la noche, como siempre, por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, con el doctor Marino Elcevit, que ha estado con nosotros en el día de hoy. Y vamos a guardarla ahí, quizá un día de estos, un día cimarrón también, que aparecen a veces en el calendario. Entonces, nos vamos de vacaciones y nos metemos ahí otra vez, en ese tema. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que pase buenas tardes. Director.